Vale, pues continúo. Estábamos hablando de la transitoria, del problema de estar en continuos cambios. Y luego yo he hecho falta, no sé por qué se ha modificado la disposición transitoria 30, se deja sin efecto, especialmente en los planes urbanísticos que se habían aprobado antes del 2026, que era cuando entró en vigor la primera normativa en materia de evaluación ambiental. Entonces da un poco la impresión que incluso lo dice el informe de la Abogacía de Consellería al decreto ley, que con la derogación de esta transitoria da un poco la impresión de que planes que estaban pendientes, latentes de hace 20 años, pues con esta derogación parece ser que se van a rescatar sin ningún tipo de cautela ni garantía. Es un problema que me da la impresión que deberíamos corregir. Luego, en cuanto a cambios importantes en tema de planificación urbanística, bueno, pues un cambio importante es que la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana se dice muy claro que ya es orientativa, es programática, no es vinculante. Hay que reconocer que cuando apareció el decreto valenciano del 2011, se hacía constar que efectivamente la estrategia territorial era orientativa, pero la verdad es que en el 2011 conseguimos, está así un documento muy consensuado, elaborado por los mejores expertos, geógrafos, abogados, arquitectos, paisajistas, documento consensuado a nivel político, a nivel ideológico y en principio era nuestra carta de presentación. Gracias a la estrategia territorial pues hemos impedido reclasificaciones de millones de metros cuadrados de cochinos, hemos conseguido paralizar declaraciones de utilitario totalmente contradictorias con el planeamiento urbanístico y es una pena que la estrategia territorial deje de ser vinculante porque al mismo tiempo afecta a los planes de acción territorial. La estrategia territorial es un documento que es vinculante en muchas zonas autónomas, el caso de Andalucía con la lista. Y bueno, yo creo que después lo explicará Vicente, era un tema del IMOS, del índice medio de ocupación del suelo, que sabéis que afecta por dos criterios, la evolución demográfica, la evolución urbanística. Pero luego, en realidad, el IMOS tiene unos coeficientes correctores que me dan un poco la impresión de que no impedían que actuaciones estratégicas y territoriales pudiesen habilitarse. Luego, da un poco la impresión que perdemos la vista, la perspectiva que teníamos del suelo urbano, del suelo artificial. La preferencia que teníamos era un poco acabar con los vacíos intersticiales, las unidades de ejecución suburbano, y es una pena que volvamos a planes parciales que permitan la reclasificación de suelo en urbanización. Luego, como cuestiones para mí muy favorables, la eliminación de la consulta previa a raíz de la sentencia del Supremo del 2023. Hay un artículo que soy hooligan, que es el artículo 60, que es el del informe sectorial. Entonces, la persona que ha redactado el artículo 60 creo que estaba enfadada porque lo dice muy claro. Dice que los informes tienen que emitirse en un plazo de un mes y si no, podrá continuar el procedimiento. Eso está muy bien. Luego, otra cuestión importante es que los informes sectoriales, si no se dice nada, son favorables. Nos viene ideal porque en los ayuntamientos y en diputaciones, en la universidad, hay veces que recibimos informes de 10, de 20 folios que le das la vuelta y dices, ¿aquí esto qué quiere decir? Pues bueno, al final, si no hay un pronunciamiento desfavorable, se entiende que es favorable. Eso a los ayuntamientos nos va muy bien. Y luego, obviamente, tenemos la cura de humildad de que no podemos decir nada contra los informes que provienen del Estado. El informe de costas, informe de carreteras, informe de dominio público hidráulico, pues son informes que tendremos que parar hasta que no recibamos la respuesta de ellos. Y esto, pues, bueno, es una garantía. Luego, en cuanto a la tramitación del plan, bueno, pues se matiza el plan de participación pública, os parecía bien. Esto de la evaluación ambiental estratégica me da un poco la impresión, desde la total humildad del mundo, que hemos incorporado más las directivas europeas del 2001 y del 2011, porque cuando hacemos evaluación ambiental estratégica da la impresión que hacemos la misma cosa 3 veces. Y esto deberíamos cambiarlo. Luego me parece bien que hayamos ampliado el plazo de caducidad de los documentos ambientales. El IATE de 4 años puede pasar a 6 con prórroga y el documento de alcance lo mismo, de 4 años puede pasar a 6. Es importante porque
la tramitación y la instrucción del planeamiento urbanístico es difícil y es muy compleja. Yo también pienso que aparte de modificar la ley urbanística valenciana, LOTUP, lo que hay que modificar ya es el texto refundido de la ley del suelo estatal y la ley del 2013 de evaluación ambiental de planes y programas. Es la cuarta vez que en las Cortes Generales se intenta tramitar el plan. Yo creo que la última enmienda fue del PNV, pero es que esto es necesario. Es necesario porque yo siempre que cambio la corporación, siempre hay un concejal que te dice, oye, vamos a revisar el plan general. Pues el plan general de Gandía del 83, el de Valencia es del 88, el de Alicante es del 87, el del Elche es del 98. La vigencia de los planes de 20 años se ha acabado, pero a los técnicos municipales entrar a revisar un plan general, yo me siento muy mayor a revisar un plan general. Me acuerdo de Fernando Romero, que somos discípulos todos de él. Me acuerdo mucho que decía que cuando al Politécnico se nos decía, hemos fichado a este equipo de arquitectos que son expertos en urbanismo, Fernando Romero decía, no que sean expertos, que sean jóvenes. Que sean jóvenes porque como un plan urbanístico tarda tanto en instruirse, tramitarse, aprobarse, tranquilo que aprenderán. Y da un poco esa sensación. Hoy por hoy meterse en un plan urbanístico da la impresión que es una auténtica inmolación. Yo, en principio, es fundamental que entremos ya, que se apruebe ya la ley del suelo estatal, por muchas razones. La primera es porque necesitamos ya desglosar claramente lo que tiene en un plan general eficaz y normativa de lo que son informes. En un plan general, desde toda la vida, desde la ley del 76-92, lo que tenía carga normativa, lo que era plan pura sangre, eran las normas urbanísticas, la memoria vinculante, los planos de información y los planos de ordenación. Pero aparte de esto, sabéis que cuando tramitamos un plan aparecen por tierra, mar y hay informes sectoriales. Pues bien, esos informes sectoriales deben tener la naturaleza de actos administrativos y por tanto no deben contaminar el resto del plan. Entonces es fundamental lo que hizo el Estado, que es desglosar claramente en un plan urbanístico lo que es plan, lo que es propiamente una norma urbanística, de lo que son documentos administrativos. Si está mal el estudio de impacto ambiental, el impacto de género, el informe de recursos hídricos, no pasa nada. Se suspenden, se cancelan los sectores afectados por esa modificación, se subsana ese plan, se convalida y adelante. Porque si no, tenemos lo que dice muy bien Fernando Renau, que es la nulidad en cascada de los planes. El problema es que cuando se declara la nulidad de un plan, Benissa, Piñol, Madrid, Vigo, La Coruña, bueno, sabéis todos que el gran exponente para modificar el plan fue el ministro Íñigo de la Serna, era el ministro de Rajoy y era el ministro de Urbanismo y Transportes, fue el que capitalizó la modificación del suelo porque era alcalde de Santander y el plan de Santander saltó por los aires. Pues bueno, fijaos que más que modifiquemos nuestra ley propia, creo que deberíamos modificar tanto el texto refundido estatal como especialmente la ley de evaluación ambiental de planes y programas. Otro de los aspectos que yo recibo, no con los brazos abiertos, pero sí con cierto criterio favorable, es la modificación que hemos hecho en patrimonio histórico. Que tenemos a Paco Taberner, que es el mejor experto de Valencia en patrimonio, y al final tenemos un problema con los BRLs. Tenemos un problema, María Jesús lo sabe, de la Diputación, un problema importante con la asimilación que hemos hecho de los cascos históricos a NHTs y de NHTs a BRLs. El decreto 62-2011 decía muy claramente que hasta que el ayuntamiento no tuviese un plan especial aprobado o documento equivalente, cualquier intervención era patrimonial y tenía que ir a la Dirección General de Patrimonio Histórico. Hoy por hoy, las direcciones generales de las tres provincias, Alicante, Valencia, Castellón, tienen retrasos de más de un año y el problema es que los que estamos en las trincheras en primera línea nos damos cuenta que lo hemos comentado antes, de los cascos históricos antes subía la inversión privada, pero hoy por hoy también sube la inversión pública. ¿Por qué? Porque sabéis que los cascos históricos pueden recibir subvenciones, ayudas públicas, pero los plazos para justificar una subvención pública son muy cortos. Un año y medio. En un año y medio todavía no tenemos el permiso de arqueología o el permiso de conseguir. Entonces, insisto, que antes a una pareja de recién casados les entrasen a
rehabilitar, restaurar una casa, un casco histórico. Tú les decías, ole, ole, porque no sabéis dónde os habéis metido. Ya veremos cuando llegue la intervención patrimonial, cuando llegue habréis cambiado 3 veces de constructor, los precios habrán subido 2 veces más, vuestra casa está hiper, ultra, mega protegida y encima tenemos un problema que es que el día que compréis, Consellería de Ayuntamiento tiene un derecho de tanteo y retracto y os va a inhabilitar la compra durante 6 meses. Pues bueno, por culpa de estas normas hiper, ultra, mega proteccionistas, los cascos históricos languidecen, los cascos históricos acaban siendo museos y necesitamos alguna norma que revitalice y reactive esto. El decreto 62-2011 es un cambio importante, pero no tanto, más de aspecto que de contenido. ¿Por qué? Porque el decreto 62 lo que dice muy claramente es que mientras el plan especial no esté aprobado por Consellería, esas autorizaciones ya no las da la Consellería, sino que las da el Ayuntamiento. Creo que el primer informe, claro, es un informe que ha emitido la Dirección General de Patrimonio de Alicante, una consulta que hace Castalla, que hace Consentaina, y lo que está muy claro es que ahora los núcleos históricos tradicionales BRLs van a ser del Ayuntamiento, de forma transitoria y de forma provisional. ¿Esto qué significa? ¿Significa que no vamos a aplicar el decreto valenciano de BRLs? No, todo lo contrario. Seremos los técnicos municipales que nos apliquen. Sigue siendo dogma de fe y verdad absoluta la trama histórica, la absoluta paisajística, la retícula urbana, cuando se derriba un edificio pedimos la reedificación simultánea y estos aspectos hay que controlarlos. Entonces, por lo que comentaba antes María Jesús, el gran porcentaje de ayuntamientos valencianos, de Alicante y de Castellón son municipios de menos de 5.000 habitantes. Municipios que difícilmente pueden controlar la tutela, la conservación y la fiscalización del patrimonio histórico como lo hacía la Consellería. Entonces, tendremos que articular de alguna manera o buscar instrucciones, directrices por parte de la Consellería para que conservemos un poco nuestras señas de identidad. La trama histórica, las cartas cromáticas, los materiales, para evitar, digamos, una sustitución indiscriminada a nuestra arquitectura tradicional por la arquitectura moderna y contemporánea. Ya veremos las formas. Las mancomunidades están trabajando muy bien con las licencias ambientales, esos órganos conjuntos de los ayuntamientos, los podríamos intentar trasladar a las mancomunidades que están funcionando bien y sobre todo yo pediría a Consellería que nos planteara más comisiones mixtas. Comisión mixta de patrimonio, cultura de Requena, de Burriana, de Requena, de Burriana, de Denia, de Ontinyent, funcionan y deberíamos buscar alguna forma para que diésemos agilidad a los cascos históricos, pero al mismo tiempo consiguiésemos su protección y custodia. Luego, me parece bien la modificación de la ley en cuanto a la reducción de cargas y documentos administrativos. La integración paisajística únicamente se puede suprimir en los documentos que estén sometidos a evaluación ambiental estrategia simplificada. Luego también se exime en las declaraciones de interés comunitario cuando vayas a ocupar menos de 1 hectárea. Yo, si me dais también la opinión, yo también suprimiría el estudio acústico. El estudio acústico puede ser perfectamente un apartado del plan urbanístico y hay muchos planes urbanísticos que se han anulado por no tener estudio acústico. Un estudio acústico en una ciudad como Gandía la entiendo, pero un municipio acústico en Benimodo no lo ve. Luego también suprimir el estudio de tráfico y movilidad urbana, es decir, que sea el mismo técnico municipal quien lo determine. Y luego, pues que nos ayuden a simplificar el nuevo estudio de perspectiva climática. Y luego, pues obviamente, pues reducir la carga administrativa y burocrática a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Luego, para mí, encuentro en falta que más que reducir la carga administrativa y la simplificación, yo me gustaría que diesen más autonomía a los ayuntamientos. Es decir, la exposición de motivos, el preámbulo del decreto ley está llena de referencias a la autonomía municipal y yo creo que una forma importantísima de ganarnos la autonomía municipal es que el artículo 35 del texto refundido, el que habla de las competencias de ayuntamientos, cada vez fuese más largo. Es decir, yo no sé por qué todo el suelo urbano no pasa a ser del municipio, salvo los cascos históricos, que me parece bien que sigan siendo ordenación estructural.
pero áreas de reparto, aprovechamiento tipo cambios de redes primarias que afecten al suelo urbano y que no toquen parques públicos, todos estos cambios deberían ser municipales. Todo aquello que suponga revitalizar, rejuvenecer digamos, regenerar el casco histórico y el suelo urbano debería ser municipal. Ya que tenemos una travesía en el desierto, que es la evaluación ambiental estratégica, al menos que nos diesen autonomía a los ayuntamientos. No olvidemos que Consejería y Estado siempre tienen una tutela. Es decir, a ver, lo que está muy claro es que cualquier instrumento de planeamiento lo enviamos a Consejería a efectos informativos. Los que sois localistas, los que sois municipalistas, sabéis que cuando un acuerdo que dicta el ayuntamiento es ilegal o afecta al régimen de competencias, tenemos a la Dirección General de Atención Local que directamente te lo suspende y te lo recurre. Oye, pues intensifiquemos esto. No estamos dando un voto de oportunidad a las ECUPs, a las OCAs, a las ENCAs para que confiemos en ellas, pues que conseguiría confiar en ayuntamientos, que nos deje las máximas competencias y si lo hacemos mal, oye, que nos recreen de ilegalidad, lo suspendan y paralizamos. Porque todavía no hay ningún daño, estamos en planeamiento. La indemnización puede llegar en los PAIs, en los proyectos de reparcelación, en las licencias, pero que nos paren en planeamiento no pasará. Y yo más que simplificar, más que evitar trámites burocráticos, oye, que se confíe en la autonomía local. Luego, voy acabando ya, pero de todo esto, a mí me preocupa mucho el suelo no urbanizado. Y preocupa el no urbanizable porque tenemos un artículo, que da igual, mande quien mande, es un artículo que no para de crecer. Y es el 211. El 211, cuando hablamos de actuaciones en urbanizable, esto no para. Licencia directa, exención de DIC, entrada de declaración responsable. Ahora estamos flipando con el 210 y entran las normas de aplicación directa en suelo de protección del litoral. Es que esto no sabemos qué es. En una norma de aplicación directa no puede entrar una norma que sea específica, concreta, que permita campings y hoteles en la zona de protección del litoral. Nos queda un poco la impresión, somos conscientes que el planeamiento urbanístico es un máster. Las carreras de toda la vida, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina, es una carrera de años de legislaturas. Entonces yo creo que inversores, ayuntamientos, somos conscientes que 30 veces mejor un proyecto que un plan. Porque el plan tarda mucho y el proyecto es hiper ultra rápido. Pues bueno, el problema es que cada vez el 211 que determina de actuaciones directas en suelo no urbanizable es un artículo que no para de crecer. Si entráis a la cartografía temática de la Consejería, marcáis directamente las DICs, es que nos salen 1970. Un artículo muy bueno publicado la semana pasada en la revista del Ministerio, Ciudad y Territorio, que publica Eugenio Burriel, que fue consejero de urbanismo, que dice que no hay 1950, hay 2000 y pico. Y lo que preocupa es que yo siempre he estudiado, siempre hemos explicado, que una DIC tenía una duración de 30 años. Es decir, la ley decía que era prorrogable. Si es de 10 años, pues 10 años más. Si quieres, 10 años más. Pero a ver, la primera ley del no urbanizable que regulaba las DICs era la del 92. 2002, 2012, 2022. Todas las DICs del 92 deberían empezar a enviarles una carta a los titulares diciendo que aquí se ha acabado. Ustedes han tenido la suerte de atribuirles unos derechos urbanísticos y urbanos a un suelo que era no urbanizable. Ustedes han pagado un canon y han disfrutado 30 años. Pues ese bien debería volver a su situación inicial. No sé por qué, pero no sé si hay una interpretación de consejería en la que está determinando que ese plazo de 30 años se pueda prorrogar. Bueno, luego, aparte de las DICs, aparte de nuestra preocupación del suelo no urbanizable, pues yo creo que nos falta que en consejería nos ayuden en el tema de las expropiaciones voluntarias, las expropiaciones por ministro de la ley. En el decreto ley de julio se han incorporado dos matices, pero al final es que eso es un problema. Es un problema porque las moratorias hay que reconocer que nos venían muy bien, eran ilegales, pero nos venían muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que el plan urbanístico, desde la ley del 90, desde la ley 76, marcaba que las dotaciones, los estándares,
los parques, los jardines eran respecto a población previsible. ¿Qué significa población previsible? Pues los grandes planes generales de Alicante, Valencia, Castellón se hicieron en época de boom. Valencia en el 88 dijo que iba a llegar en 10 años a 1,000,000 y pico de habitantes. Gandía somos 75.000. Nuestro plan fue del 83 y dijimos que íbamos a llegar a 1,100,000 habitantes. Esto significa una cosa, y es que el texto refundido dice que cada habitante necesita 10 metros cuadrados de zona verde y parque público. ¿Cuesta o dibújalos? Pues ocurre que Valencia tiene más de 10 millones de suelo dotacional en manos privadas. Gandía tenemos prácticamente esa cantidad menos un cero. Y el problema es que las expropiaciones robadas son auténticas bombas de relojería. Nos hacen un auténtico agujero en la línea de flotación. Desde la universidad hemos pedido que, por favor, que se cambie el artículo que diga población previsible y diga población existente, porque nos ahorrará, en este caso, que continuemos clasificando en suelo dotacional, que insisto que son bombas de relojería. Luego también que optemos porque al final, oye, el tema de estándares, parques públicos, zonas verdes, no es cuestión de cantidad, sino que muchas veces de calidad. Hay pequeños jardines mediterráneos que a veces no reúnen los estándares, pero que son más polo de atracción que un gran parque público que se sitúa de forma totalmente descontextualizada damunt de la montaña. Luego ya, un poco para acabar, el tema de las pías. Hablaba al empezar del derecho transitorio. Y entonces, yo no sé, pero en menos de 8 años hemos pasado a llamarle ADES, PIES, PETES y ahora PIAS. Al final da un poco la impresión de que, esto sabéis que entró en el 2011, cuando vino el gran inversor en Madrid para crear Las Vegas en Madrid, y a partir de ahí todos queríamos ser Las Vegas. Y todas las comunidades autónomas necesitaban posicionar su comunidad ante cualquier tipo de inversión que fuese estratégica. Bueno, això ho sabeu molt més que yo. Pero bueno, sabéis que el ATE era un instrumento de planeamiento urbanístico que no se le ha salido a nadie, ni a Peter Lee, ojalá hubiese salido más mal antes, pero bueno. Pero la cuestión es que las ATEs son un instrumento de planeamiento, pero sabéis que desde hace un tiempo intentamos que sea instrumento no de planeamiento, sino proyecto. ¿Por qué? Porque tramitar una ATE como instrumento de planeamiento hay que incorporar la evaluación ambiental estratégica, tiene que luego que tramitarse con un plan. Y ahora da un poco la perspectiva que desde el preámbulo le hemos querido dar un ropaje jurídico y una apariencia de legalidad del proyecto. Entonces hay que advertir que las cosas son lo que son, no lo que dicen ser. Entonces, por mucho que le llamamos PIA, por mucho que le llamamos proyecto, si esa PIA va a reclasificar o va a zonificar, es un instrumento de planeamiento. Yo creo que este tema de las PIAs, espero y confío que durante la tramitación parlamentaria se matice, porque al final tiene artículos que yo los leo y es un matiz. Dice, PIA, si la iniciativa de inversión de PIA requiere aprobar una modificación del planeamiento vigente para la habilidad del proyecto, que yo no conozco ninguna de las PIAs, la de Alcoy, que hizo la aceitunas, la española, la de Alicante, la de Into Mediterráneo, la ATE de Valencia, la de Iàtova. No conozco ninguna ATE, PIE o PIA que no lleve instrumento de modificación de planeamiento. Pero luego dice, si hay que modificar la evaluación ambiental, si hay que modificar el plan, se tramitará una evaluación ambiental estratégica de carácter simplificado. Esto no lo entiendo yo. Es decir, todas las grandes ATEs o las PIEs son PIEs de millones de metros cuadrados. Es como si nos quitáramos el anexo 13 que habla de en qué supuestos pedimos evaluación ambiental estratégica simplificada y cuál ordinarias. Yo entiendo que sea un error mío de interpretación, pero si entramos a lo que dices, sí. Vale, y yo por mí, pues nada más. Yo lo que trataba era de hacer una exposición lo más rápida posible. Insisto, yo todo lo que sea simplificar nos va a parecer bien.
necesitamos hacer un guiño a los pequeños municipios, especialmente los municipios del sistema rural o de la franja intermedia de la Nueva Valenciana. Eh, yo creo que está bien que les exoneremos de trámites burocráticos y administrativos como las DICs, pero bueno, tenemos un auténtico reto, un desafío y bueno, yo si os esperéis pasamos a las preguntas.